Hemos venido aprendiendo en esta serie lo que es la adoración en espíritu y en verdad, y hemos visto la gran importancia y necesidad de esforzarnos por ser esa clase de adoradores, porque son los que Dios está buscando, ¿no? Hoy vamos a ver cómo es esta adoración que Dios busca puesta en práctica, y no significa que no hayamos visto de una manera práctica cómo hacerlo en toda esta serie. Pero hoy lo vamos a ver basado en otro texto bíblico. Y es a fin de que realmente sepamos ofrecer esta clase de adoración a Dios con nuestras vidas. Porque lo contrario es aparentar que estamos bien con Dios, aparentar que somos adoradores, y resulta que de pronto no es así. Que no nos pase lo que sucedió en los tiempos de Jesús, ¿no? Él le dijo a los judíos lo siguiente en Mateo 15, del 7 al 9, hipócritas. Él los llamó así, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, y atentos, lo siguiente: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa. Tremendo, ¿no? ¿Su adoración es qué? Una farsa. ¿Por qué? Porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Entonces es esa tendencia humana de creer que nosotros podemos construir una vida y decir, esto es lo que le agrada a Dios. Y llamamos a eso estilo de vida, llamamos a eso filosofía, llamamos a eso sistema de pensamiento, creencia, religión, lo que sea, y decimos, esto es lo que Dios busca, esto es lo que Dios agrada, pero son inventos nuestros. Todos nosotros tenemos esa capacidad. Tú tienes la capacidad de inventarte tu propia religión, puede que no se la enseñes a nadie, pero tú puedes vivir el cristianismo, un cristianismo a tu manera. ¿Tú has escuchado alguna vez a una persona decir eso? Yo creo en Dios a mi manera. ¿Sí? Hay gente que no dice eso, pero vive así, cree en Dios a su manera. Si nosotros hacemos eso, nuestra adoración a Dios es una farsa. Así digamos con nuestros labios que creemos en Él, que queremos vivir para Él, que queremos honrarlo, que queremos agradarlo. Si nuestro corazón está lejos de Él, nada sirve. Entonces vamos a ver a continuación cómo llevar de manera práctica la adoración verdadera, no la farsa, sino la adoración verdadera que honra a Dios. Y para eso vamos a leer el Salmo 96. Dice así: vamos, habitantes de este mundo, cantemos a Dios un nuevo himno. Cantemos alabanzas a nuestro Dios. Celebremos día tras día sus victorias. Anunciemos su grandeza y maravillas entre todas las naciones. Grande y digno de alabanza es nuestro Dios, y más temible que todos los dioses. Los dioses de otras naciones son dioses falsos, pero Dios hizo los cielos. Lleno está su santuario de majestad y esplendor, de poder y belleza. Pueblos todos reconozcan el poder de nuestro Dios y ríndanle homenaje. Vengan a los patios de su templo y traigan sus ofrendas. Adórenlo como Él se merece. Inclínense ante Él en su santuario majestuoso. Que toda la tierra le rinda homenaje. Que digan las naciones, Dios es nuestro Rey. Él estableció el mundo con firmeza, y el mundo jamás se moverá. Él gobierna las naciones con justicia. Que se alegren los cielos, que grite la tierra de alegría, que ruja el mar con todo lo que contiene. Que canten alegres los campos con todo lo que hay en ellos. Que griten de alegría todos los árboles del bosque. Que canten en presencia de Dios, que viene ya para gobernar el mundo. Dios gobernará con verdadera justicia a todos los pueblos de la tierra. Amén. 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 Este salmo, que lo acabamos de leer completo, este salmo nos enseña cómo adorar a Dios. Y nos enseña que la adoración verdadera, pues obviamente tiene relación con Dios.
¿sí? Pero también tiene que ver con nosotros mismos y tiene que ver con el mundo que nos rodea. Entonces la adoración no es un tema de religión. La adoración tiene que ver con nuestra vida en este mundo. Y de eso obviamente hemos venido hablando en toda esta serie. Pero, ¿cuáles son las instrucciones o cuál es la primera imagen o descripción de lo que es la adoración? Básicamente es esto: voces que resuenen en toda la tierra. La adoración se ve así, como voces que resuenen en toda la tierra. ¿Cómo así? La instrucción que nos está dando ese salmo inicialmente es ¿cuál? Usar nuestras bocas. O sea, para adorar a Dios, ¿qué hay que usar? La boca. Se empieza por ahí. Ya sea cantándole o no cantándole. ¿Qué quiero decir con esto? Que la adoración tiene mucho que ver con la música. ¿Sí? La música fue diseñada para adorar a Dios. Pero no es la única manera. No significa que entonces en el momento en que no tengo una conexión musical, entonces ya dejo de adorar a Dios. No, yo puedo adorar a Dios con o sin música. ¿Pero qué sí debo usar? Mi boca. Mi boca me fue dada para adorar a Dios. Entonces, yo puedo bendecir el nombre de Dios sin cantar. Yo puedo decir, yo amo a Dios. Yo puedo decir, Dios es mi Señor. Yo le debo a Él mi vida. Él ha sido bueno conmigo. Él me ha dado todo lo que tengo. Eso es adorar a Dios y estás usando tu boca, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, puede ser por medio de canciones o no. Ahorita estábamos adorando a Dios. ¿Ahorita podemos seguir adorando a Dios? Absolutamente. Entonces mira lo que dicen de nuevo los primeros 3 versículos ahí en ese Salmo 96. Dice, vamos, habitantes de este mundo, cantemos a Dios un nuevo himno, ¿cierto? Cantemos alabanzas. ¿Qué son alabanzas? Son palabras de exaltación, de reconocimiento, de admiración. Cantemos alabanzas a nuestro Dios. Celebremos día tras día, ¿qué? Sus victorias. Anunciemos su grandeza y maravillas entre todas las naciones. Entonces, si te das cuenta ahí, sobre todo, mira la segunda parte del versículo 2, dice celebremos ¿cuándo? Día tras día, sus victorias. Entonces adorémoslo todos los días. Esa es la instrucción que nos está dando el Salmo, ¿cierto? Ahora, esto no es como los dioses de las mitologías, la mitología griega, la mitología romana, en fin, que los dioses necesitaban la adoración de los seres humanos, ¿sí? Dios no necesita nuestra adoración. Si nosotros dejamos de adorar a Dios, Dios sigue siendo Dios. Si nosotros no nos morimos y dejamos de existir, Él sigue siendo Dios porque Él es Dios. Él siempre ha sido Dios. Y antes de crearnos, Él ya era Dios. Y si nos morimos, Él va a seguir siendo Dios por toda la eternidad. Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último. Él es todo. Él no nos necesita. Por lo tanto, Él no necesita nuestra adoración. Entonces, ¿por qué adorar a Dios todos los días si Él no necesita nuestra adoración? Porque nosotros sí necesitamos adorarlo a Él. Porque cuando yo dejo de adorar a Dios, empiezo a adorar otra cosa. O incluso empiezo a adorarme a mí mismo. Entonces nosotros necesitamos adorar a Dios todos los días. Pero atentos. El hecho de que nosotros necesitemos adorar a Dios todos los días no significa que entonces le cantamos para sentirnos mejor. Porque hoy en día esa es la tendencia, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que ahorita vivimos en los tiempos en los que todo es para nuestro beneficio. Entonces queremos brindarte una mejor experiencia, queremos brindarte un mejor servicio, queremos que no sé qué, todo gira en torno a nosotros, ¿cierto? Entonces la iglesia se ha convertido en eso. Entonces la gente ahora consume iglesia. Va a una iglesia es si la música le gusta, si la predicación le gusta, si el lugar le gusta, si los baños son bonitos, en fin.
La gente busca es eso, algo donde yo me sienta cómodo, algo que me funcione, algo que me sirva, algo que me haga sentir mejor. Y hemos convertido la adoración a Dios en eso. Entonces, yo sí que necesitaba hoy adorar a Dios, me siento mejor. Y sí, eso pasa, obviamente, estamos en su presencia. ¿Cómo no nos vamos a sentir mejor? Claro que sí, pero no lo hacemos por eso. Yo no canto canciones a Dios para sentirme mejor porque en últimas, ¿quién es la meta ahí? ¿Cuál es el fin? Pues soy yo. Entonces no cantamos a Dios para sentirnos mejor, cantamos para adorarlo. Amén. Cantamos para adorarlo. Cantamos para darle gloria. ¿Sabes por qué? Porque se trata de Él. Él es el grande. Nosotros somos sus criaturas. Pero Él es Dios, no nosotros. Nosotros sí necesitamos adorarlo todos los días, pero Él es digno de nuestra adoración diaria. Entonces, más allá de que yo necesite adorarlo, Él es digno. ¿Cómo así, pastor, que Él es digno? A ver, tú haces algo bien. Tú haces algo bien, lo que sea, en tu trabajo. Haces algo bien. ¿Y no sientes como esa necesidad de que alguien te lo reconozca? Claro. ¿Sí? De que alguien le diga, oiga, le quedó muy bien. Chévere. Muy bien, felicitaciones por esto. ¿Por qué? Porque si tú te esforzaste por algo, en cierta manera sientes que eres digno de que alguien vea el fruto de tu esfuerzo. ¿O no? ¿A alguien no le pasa eso? A todos. ¿Sí? A mí me encanta, por ejemplo, cuando en mi trabajo vienen clientes míos, padres de estudiantes y me dicen muchas gracias por ese trabajo que han hecho con mis hijos, ellos han mejorado un montón, ellos esto y lo otro. Eso es satisfactorio. ¿Sí? Y en cierta manera yo digo, chévere, o sea, me he esforzado por eso, entonces soy digno de eso. Está bien. Y entonces, ¿por qué preguntas que por qué Dios es digno de adoración? ¿Por qué habrías de pensar, y por qué es digno de Él de adoración? Mira lo que ha hecho. Mira lo que ha hecho. Adoremos a Dios, pero sepamos por qué lo hacemos. Lo adoramos porque Él es glorioso. Amén. Dios es glorioso. La razón por la que lo adoramos es porque Él es grande. Él es grande. Él es absolutamente digno de ser alabado. En la primera parte del versículo 4 dice así: grande y digno de alabanza es nuestro Dios. Dios es muy digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque Él creó el universo en el que vivimos y te creó a ti y a mí. Piensa en el universo. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes no se llenan en su alma de admiración cuando en un cielo nocturno bien estrellado miran todas las estrellas? ¿No es maravilloso ver eso? ¿No es maravilloso ir frente al mar y sentarse al frente de la arena sobre la arena, perdón, al frente del mar y ver esa inmensidad de agua? Y uno dice, wow, esto es hermoso, pero no solo hermoso, sino que tú empiezas a caminar, si es que te atreves, a meterte en el mar y a seguir caminando y dejar que el agua vaya subiendo y que te hunda y que empieces a darte cuenta que allá hay un mundo entero. Eso es aterrador. Y eso que estamos hablando solo del mar que tenemos aquí. ¿Y qué de todos los otros planetas? ¿Qué de Júpiter con ese tremendo huracán que no sé cuántos planetas Tierra cabrían ahí y se harían nada? ¿Y qué del Sol que podría consumir a Júpiter en segundos? Todo eso lo hizo Dios. Y lo hizo con el poder de su palabra. Nuestro Dios es grande. Los versículos 4 y 5 dicen: grande y digno de alabanza es nuestro Dios y más temible que todos los dioses.
Los dioses de otras naciones son dioses falsos, pero Dios hizo los cielos. Amén. La gente se pregunta, pues es que todos dicen que cada uno tiene su Dios, y no, eso no es cierto. O sea, que cada uno tiene su Dios, pero a la larga es el mismo. No, eso no es cierto. Que cada uno dice que su Dios es el verdadero, entonces esto es muy relativo, entonces yo prefiero como que no creer en nada, porque allá fulano dice que su Dios es el verdadero, fulano dice que su Dios es el verdadero. Eso no es cierto. Tú hablas con una persona que venga de una religión politeísta y no dice que su Dios es el verdadero porque tiene muchos dioses. ¿Sí? E incluso dice que el Dios cristiano es el mismo de él. Él dice eso. ¿Sí? Solo las religiones monoteístas se atreven a decir nuestro Dios es el Dios verdadero. ¿Sí? Y atentos. Solo existen 3 religiones monoteístas en el mundo. Y son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y en el islam el Dios se llama Alá. ¿Sí? Y en el judaísmo y en el cristianismo hablamos nosotros de tener el mismo Dios. Solo que los cristianos creemos que ese Dios se hizo hombre y vino y murió en la cruz por nosotros, Jesucristo, y los judíos creen que ese Dios no se ha hecho hombre aún, ni ha venido, ni lo haría así. ¿Sí? Eso es lo que nos hace diferentes a estas 3 religiones monoteístas. Pero atentos, no son el mismo Dios. Tampoco. Porque el Dios del Islam ordena muchas cosas que el Dios del cristianismo aborrece. Las prohíbe. Mientras que el Dios del Islam las ordena. Entonces no son el mismo Dios. Uno de esos dioses tiene que ser falso. Si es que somos monoteístas. Entonces yo no sé cuán grande será la lista de los dioses que ha habido en la historia de la humanidad, pero deben ser cientos de miles, si es que no millones. Pero Dios hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Porque nosotros claramente miramos todo esto, vemos ese universo y nosotros tenemos razones de peso para creer más en Dios de lo que creyeron nuestros antepasados. Hoy en día dicen, no, es que ellos creían en Dios porque era la manera como explicaban el mundo y eso era su ignorancia, pero ahora que por la ciencia conocemos cómo funcionan las cosas, ya no necesitamos creer en un Dios. Carretas al revés. Entre más veo lo maravilloso que es este universo, yo puedo decir, esto no pudo haber salido de la nada. Esto no pudo haber de repente un día, ¡pup! Y ese ¡pup! Se convirtió en millones de años en todo esto. Imposible, porque este universo es glorioso, porque este universo es precioso, porque este universo es una maravilla. Y así como yo no puedo escuchar la quinta sinfonía de Beethoven y decir, eso fue un ¡pup! Que después se convirtió en tutututun. No, yo digo, eso es una obra maravillosa. No pudo haber venido sino de la mente de un genio. Lo mismo, mucho más con este universo. La quinta sinfonía no es nada al lado de este universo. Nuestro Dios es maravilloso y es temible. Créanme, los cristianos de hace 2000 años no sabían de Júpiter. No sabían de galaxias, no sabían de agujeros negros, no sabían nada de eso. Pero aún así adoraban a Dios y glorificaban a Dios, sabían que Dios era temible porque Dios había hecho los cielos. Pero ahora nosotros sabemos mucho más cuán grandes son los cielos. Y cuán grande es el Dios que hizo los cielos. Entonces Dios no es como los dioses de este mundo. Los dioses de este mundo son inventados por hombres. Y si tú te pones a pensar, los dioses de este mundo, de las religiones de este mundo, son muy a nuestra semejanza. Son muy a nuestra semejanza. No es sino que te pongas a leer acerca de las religiones de este mundo y te vas a dar cuenta que son los dioses de todas las religiones de este mundo. Tienen historias muy... Eso parecen telenovelas, de verdad. Son defectuosos, son pasionales, son egoístas, se pelean unos con otros, tienen hijos unos con otros, otros tienen hijos con humanos. En fin, eso es una novela. ¿Sí?
son muy semejantes a nosotros. Hacen cosas por pasión, se vengan, hacen un montón de cosas. Pero nuestro Dios es diferente. C.S. Lewis dijo alguna vez que si nosotros realmente nos hubiéramos inventado a Dios, no sería el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que definitivamente el ser humano no se podría inventar. Porque el ser humano no se inventaría algo a lo que uno tuviera que rendirle la vida entera. Y algo a lo que uno tuviera que acudir en busca de salvación. Si tú miras todas las demás religiones, el hombre busca a Dios es solo para que le dé cosas. El Dios de la lluvia, el Dios del amor, el Dios de esto, para que me dé, para que me bendiga, el Dios en fin, tantas cosas. Y así ha sido las religiones de este mundo. Entonces así sigue siendo. Vaya y ponga esto para que le traiga buenas energías, vaya y haga esto para que se le abran las puertas en el trabajo, vaya y haga esto. El hombre sigue siendo el mismo, buscando cómo algo por allá me da lo que yo quiero. Nuestra relación con el Dios de la Biblia es totalmente diferente. Nuestra relación con el Dios de la Biblia dice yo soy el que viene a decirte lo que tú vas a hacer. Tú no me vas a decir a mí lo que yo voy a hacer. Es imposible que el hombre se haya inventado un Dios así. ¿Quién quiere inventarse un Dios así? Nuestro Dios es diferente. Él se inventó todo lo que existe. El universo es asombrosamente glorioso. ¿Cuán más glorioso es el que lo hizo? Porque tú sabes esto. Tú escuchas una canción o ves una pintura, una obra de arte, una gran construcción, y eso te dice algo de quien lo hizo. Por ejemplo, yo escucho música de Juan Sebastián Bach y escucho música de Beethoven y me transmiten cosas muy diferentes. Y me hacen ver que eran dos personas muy diferentes. Y no los conocí porque ellos ya se murieron hace rato. Las composiciones de ellos me hablan mucho de quiénes eran. Puedo escuchar una canción de Bad Bunny y esa canción también me dice quién es él. ¿Sí? Así es. Lo que hacemos habla de nosotros. ¿El universo es glorioso? ¿El universo es asombroso? ¿El universo es majestuoso? ¿Es temible? ¿Saben por qué? Porque nos está hablando de quién lo hizo. Nos está hablando de quién lo hizo. El versículo 6 dice: lleno está su santuario de majestad y esplendor, de poder y belleza. Y aquí el salmista, ya cuando habla del santuario, no está hablando del lugar en el cielo donde está el trono de Dios, porque eso nadie lo ha visto. Se refiere al santuario que le habían construido por orden de Dios los judíos en Israel, es decir, al templo. Se refiere al templo de Jerusalén, que previamente al templo fue temporalmente el tabernáculo, así se llamaba. Y el tabernáculo tenía un lugar llamado el lugar santo, y dentro de ese lugar que se llamaba lugar santo había otro que se llamaba el lugar santísimo, ¿sí? Y en ese lugar santísimo habían unos muebles que Dios había ordenado hacer de tal manera, poner en tal lugar, y ahí era donde Dios le manifestaba su presencia a los sacerdotes. Y eso sucedió tanto en el tabernáculo como en el templo. Y el salmista aquí escribe: lleno está su santuario de majestad y esplendor, de poder y belleza. Esas son palabras que a nosotros tal vez nos cuestan un poquito entender, porque nosotros no nos reunimos en un templo. Esto no es un templo, esto es una casa que hemos consagrado para que esta iglesia se reúna a adorar a Dios, ¿cierto? Pero son tiempos diferentes.
En ese entonces Dios ordenó que se hiciera ese templo para que Israel adorara a Dios en maneras muy diferentes a como nosotros lo hacemos. Y la presencia de Dios se manifestó en ese templo a veces en maneras tan tremendas que cuando llegaba la presencia de Dios, el templo se llenaba de humo. Era un humo y yo me imagino que eso tendría que tener un olor como ninguna cosa en este mundo. Si es que tenía, yo me imagino, eso tuvo que haber tenido alguna fragancia. Se llenaba y también había una sensación, no sé cómo decirlo, pero era tan pesada la presencia de Dios y se manifestó varias veces en la Biblia, está escrito, que los sacerdotes no podían mantenerse en pie, que caían de rodillas. Y adoraban y adoraban y adoraban a Dios. Y no podían mantenerse en pie porque era pesada la presencia de Dios en ese momento. ¿Sí? Y no veían un ser con brazos o algo así. Pero sabían que era la presencia de Dios que había llegado a ese lugar. El caso es que tuvo que haber sido una experiencia tan tremenda para muchos en ese entonces que aquí el salmista escribe: lleno está su santuario de ¿qué? Majestad. Miren las palabras que le está usando. Majestad, no dice lleno está su santuario de humo. ¿Sí? Él no está haciendo una descripción de lo que sucedió físicamente, sino de cómo lo sintieron en su corazón. Lleno está su santuario de majestad y esplendor, de poder, de belleza. Este es el Dios que hizo el universo. Un Dios de poder, un Dios de majestad, un Dios de belleza, un Dios de esplendor. Y Él no habita en templos humanos. Atentos. Él ordenó la construcción de ese templo, pero no en una casa para Él, como nosotros pensamos. Qué tendencia tan curiosa la nuestra, los seres humanos. Entramos acá, cristianos evangélicos, a esta iglesia que llamamos, y entramos y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No sé qué, y hablamos lo más de normal, cantamos, nos despedimos, hacemos ruido, ponemos música, nos vamos, chévere, ¿cierto? Porque vemos que es una casa, pero cuando tú entras a un templo católico, ¿qué haces? Venga, miramos allí, no sé qué. ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta? Uno allá no entra, venga y no sé qué. ¿Por qué? Porque es que allá está la presencia de Dios. No, la Biblia dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas, sino que es que se nos enseñó que allá estaba la presencia de Dios. Y no sé por qué razón pensamos que porque ahí está la presencia de Dios, toca hablar así. Como si esto era mío. ¿Sí? Claro que es una señal de respeto y todo eso, pero acá ¿en qué nos estamos faltando el respeto? ¿O en qué le estamos faltando el respeto a Dios? A nada, ¿cierto? Pero así no funcionamos nosotros los seres humanos, como que pensamos las cosas y así debería ser. Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios. Él creó el universo y aunque no tengo aquí la cita, en el Nuevo Testamento dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas como si necesitara una casa donde vivir. ¿Sí? Él no necesita eso. Realmente el templo o espacio lo necesitamos a nosotros para poder reunirnos, ¿cierto? Pero en ese templo de Jerusalén, donde sí se manifestó la presencia de Dios en maneras especiales, yo estoy seguro que la presencia que se manifestó en ese lugar y que los sacerdotes cayeron de rodillas, esa presencia era una cosita así chiquitica. Yo estoy totalmente seguro. Esa presencia era una cosita chiquitica en comparación a lo que Él realmente es, porque Él hizo el universo. ¿Quiénes de acá se asustan cuando tiembla? Hay personas que yo en ese sentido soy más fresco, pero es comprensible, porque la tierra está temblando, ¿sí? Hay motivos para sentirse nervioso. O cuando llueve en la tormenta eléctrica que está tronando. Imagínese el huracán de Júpiter. Es una cosa temible. Se puede chupar varios planetas Tierra al mismo tiempo. ¿Usted se imagina eso? Dios hizo eso. Si ese huracán de Júpiter es temible, imagínese Dios.
¿Les parece que el cielo azul de diciembre es bonito? A mí me encanta. Yo soy de los que ama eso. Cuando llega diciembre y el cielo así se pone azul y como que el clima está más calientico y uno empieza como, llegó diciembre con su alegría. Eso es lindo, ¿cierto? El cielo azul es lindo. Hay gente que le gusta más el cielo nublado, la lluvia, todo eso. Los respetamos, los amamos. Pero yo prefiero ese cielo azul. Y eso es lindo. Eso me habla de Dios. Ver el mar, sentarse y contemplar la creación de Dios, eso nos habla de Dios. Porque gloria, majestad, poder y hermosura están delante de Él. Qué maravillosos atributos, ¿no? Los de Dios. Y uno dice, cuando yo vea a Dios, creeré en Él. Mira, ¿no lo ves? Él es visible por medio de todas estas cosas. Dios es visible por medio de la creación. Pero quiero decirte algo. Y yo no sé cuántos de aquí han experimentado eso. Puede que sean muy pocos, pero sería genial que fuéramos todos. Pero te lo quiero decir es para que seamos todos. Aunque por medio de la creación podemos ver cosas maravillosas de Dios. Incluso por medio de nosotros mismos podemos ver cosas maravillosas acerca de Dios. Hay más cosas visibles acerca de Dios que suceden cuando tú te encierras en tu cuarto, abres tu Biblia y oras y pasas tiempo a solas con Dios. Los que pasan tiempos de corazón así, saben de lo que estoy hablando cuando les estoy diciendo que ahí hay más cosas visibles de Dios en esos momentos. ¿Amén? Amén. Hermanos, reconozcamos la grandeza de Dios. ¿Cómo? Con nuestras palabras y acciones. Todos los seres humanos, todos los pueblos de la tierra debemos darle la gloria y el poder al Señor. Los versículos 7 al 10 dicen así: pueblos todos, reconozcan el poder de nuestro Dios y ríndanle homenaje. Vengan a los patios de su templo y traigan sus ofrendas. Adórenlo como Él se merece. Inclínense ante Él en su santuario majestuoso. Que toda la tierra le rinda homenaje. Que digan las naciones, Dios es nuestro Rey. La adoración verdadera es un reconocimiento de la grandeza de Dios. Con palabras, ya estábamos hablando de eso, ¿sí o no? Pero también con acciones. ¿Cómo así palabras? Pues de lo que estábamos hablando. Alabanza privada, pero también pública. Dios es digno de alabanza pública. Mira lo que dice de nuevo versículos 1 al 3. Vamos, habitantes de este mundo. Mira a cuánta gente está llamando. La instrucción para adorar a Dios es ¿para quiénes? Para los habitantes de este mundo. Levanten la mano los que habitan en este mundo. ¿No hay marcianos por aquí? No, listo. Entonces Dios te está llamando a adorar a Dios. La Biblia te está llamando a adorar a Dios. El Salmo 96 te está llamando a adorar a Dios. Vamos, habitantes de este mundo, cantemos a Dios un nuevo himno, cantemos alabanzas a nuestro Dios. Celebremos día tras día sus victorias y mira lo que dice: anunciemos su grandeza y maravillas entre todas las naciones. Anunciemos. ¿Qué es un anuncio? ¿Un anuncio es algo que yo tengo en mi habitación y que nadie ve? No. Un anuncio es algo que yo pongo ¿para qué? Para que otros lo vean. Entonces la adoración verdadera a Dios está en mi boca, ya sea con canciones o no, pero de forma privada y de forma pública. Entonces no podemos ser ese tipo de personas que dicen, no, yo respeto, yo respeto todas las creencias, yo soy cristiano, soy una persona muy devota, muy espiritual, no sé qué, y nadie sabe que tú eres cristiano. Y tú no le hablas a Dios, de Dios a nadie, porque es que tú eres respetuoso. Porque es que vivimos en un estado laico. Entonces tú no le hablas a nadie de Dios. Eso no es adoración verdadera. Adoración verdadera es cuando se me sale hasta por los poros.
Cuando mi vida habla de Dios, cuando en mi trabajo hablo de Dios, cuando en todo lugar hablo de Dios. Y no porque en la iglesia me están diciendo que vaya y hable de Dios, sino porque es que no me puedo callar ante este Dios maravilloso, al cual amo y vivo para Él. ¿Ves la diferencia? Entonces se convierte en algo privado y público. ¿Qué tal? No, yo soy hincha de Millos, pero gracias a Dios nadie sabe. Uno diría, pues usted no es ningún hincha de Millos, hermano. ¿Sí? O sea, hincha que se respete, anda de azul a toda hora. Y yo preciso ahí. No, yo no soy hincha de Millos. Y la bandera, y la cobija, y la toalla, y los tatuajes, todo es Millos, ¿sí? Y lo publican y ya la gente se cansa. Pues que se cansen de nosotros también, ¿sí? Pero es que si Dios es real y es mi Dios, y Él me dio la vida, no es un equipo de fútbol. Es el creador del universo. Yo voy a hablar de Él. Él me hizo. Estoy aquí de pie gracias a que Él me está sosteniendo en este momento. Podría morirme en este instante, si Él quisiera. Entonces, la gloria no es nuestra, es de Él. ¿Cómo vives tú? ¿A quién le das gloria? ¿Buscas el reconocimiento? ¿Eres de los que quiere que todo el mundo vea lo teso que eres? ¿Eres ese tipo de persona? ¿O eres más bien el tipo de persona que por medio de todo lo que tú eres, la gente está viendo a Dios? Es diferente. ¿Para quién es la gloria en tu vida? Hazte esa pregunta. Pero yo te puedo decir, la gloria no es para nosotros. Todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Eso nos lleva entonces a que deja de ser solo palabras y se convierte en acciones. Mira el versículo 8. Dice, vengan a los patios de su templo y traigan sus ofrendas. Ofrendas. Adórenlo como Él se merece. O sea que si yo adoro a Dios como Él se merece, eso se va a ver manifestado en ofrendas. ¿Sí o no? ¿Cómo era en ese entonces? ¿A qué ofrendas se referían? Pues a veces para el mantenimiento del templo y de los sacerdotes en el templo, ellos tenían que contribuir periódicamente con cosas. Muchas veces con oro, con piedras preciosas, con plata, con muchas de esas cosas, pero también estaban las ofrendas que Dios ordenaba como parte del ritual de adoración. ¿Sí? Y esos eran sacrificios de animales, cosas como esas. ¿Cómo es ahora en nuestro caso? Nosotros ya no tenemos que traer corderitos, palomas, becerros como ofrendas para adorar a Dios. La ofrenda es nuestra vida. Claro, que si también aportamos económicamente debemos hacerlo, sí, porque esta obra también necesita ser sustentada, ¿cierto? Y hay personas que aquí, es decir, el hecho de que aquí haya unos músicos, una persona que enseña, personas que están liderando, que se dedican a enseñar en un hogar de extensión, todo eso, quiero que sepas, y tú yo sé que lo sabes, pero es bueno decirlo. Yo esta mañana no me levanté por decir algo y dije, Señor, mándame ahí por Bluetooth el mensaje de hoy. ¡Paf! Listo, llegó. Y ya te lo estoy predicando. No. Las personas que se dedican al ministerio de la palabra de Dios tienen que apartar tiempo para prepararse. ¿Sí? Y ese tiempo que le dedican a eso no es un tiempo pequeño. Y por lo tanto es un tiempo que no se lo dedican a su familia. Es un tiempo que no se le dedican al trabajo. Es un tiempo que no le dedican a cosas que ellos podrían estar haciendo. ¿Sí? Y hoy todavía la gente se pregunta, oiga, ¿y uno por qué tiene que ofrendar o diezmar? Esto realmente es un trabajo. Lo que pasa es que uno no cobra por esto. ¿Cierto? Entonces, claro, también se ofrenda económicamente para mantener esta obra. Porque la idea es que crezca, se desarrolle y pueda uno llegar a más personas para que conozcan a Dios, para que sean salvos. Está muy bien, pero no es eso solo.
Es nuestra vida la que ofrendamos a Dios. Y ahí es donde nos dice el Salmo, adoren a Dios como Él se merece. Ofréndale tu vida como Él se merece. Y si vas a ofrendar económicamente, ofréndalo como Él se merece. Entonces son ofrendas de vida, ofrendas de amor. Ama a los demás. No podemos ser el tipo de personas que vivimos centrados en nosotros mismos, monotemáticos de la manera más incómoda posible. Que me la paso hablando es de lo que a mí me interesa. Y solo de eso hablo, y solo de eso hablo, y solo de eso hablo, y solo de eso hablo. No, ama a los demás, preocúpate por los demás, sirve a los demás, escucha a los demás. Yo creo que es más chévere escuchar que hablar. Es más chévere dar que recibir. Es mucho más agradable ser ese tipo de persona. ¿Y sabes qué? Eso es adoración a Dios. Eso es adoración a Dios. Cuando lo hacemos para honrarlo a Él. ¿Sí? Porque así fue como Jesús nos enseñó a hacer, porque Él fue así. ¿Amén? Amén. ¿Qué más acciones? Santidad y temor de Dios. Salmo 96, ahí mismo el versículo 9 dice, inclínense ante Él en su santuario majestuoso, que toda la tierra le rinda homenaje. Pero me encanta como lo dice la Nueva Biblia de las Américas. ¿No puedes poner en pantalla, Laurita? Olvidé pasarte ese. El versículo 9 en la Nueva Biblia de las Américas. La NBLH, mejor dicho. Es esa misma. Ahí está. Miren lo que dice. Dice, adoren al Señor, ¿cómo? En vestiduras santas. En vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Es decir, mi vida debe estar como en vestiduras santas. ¿Sí? Obviamente no se refiere a este tipo de ropa. Ya no vivimos en esos tiempos en los que los sacerdotes tenían que vestirse de una manera específica. Esas eran las vestiduras santas. Pero ¿cómo lo interpretamos para nosotros ahora? Esas vestiduras santas es que nosotros estemos vestidos de amor, de bondad, de benignidad, de respeto, de humildad. Que nosotros estemos vestidos de sujeción a Dios. Que nosotros realmente queramos vivir para agradarlo. Eso es tener vestiduras santas. Y dice, tiemblen ante su presencia toda la tierra. Tiemblen, tiemblen. Él es digno de que temblemos. ¿Tú temblarías ante un león? Si se nos metiera acá un león así grandote, ¿cuántos tiemblan? Claro. Y quiero que sepas que Daniel en el foso de los leones, por fidelidad a Dios, pasó toda la noche junto a leones hambrientos que nada le hicieron. ¿Por qué? Porque él temblaba antes que ante leones, ante Dios. Y por temblar ante Dios, por tener un Dios al cual dijo, yo no voy a dejar de ser fiel a mi Dios, porque lo metieron a ese foso de los leones, porque no adoró al emperador. Y como castigo lo tiraron allá para que se lo comieran. Y esos leones no le hicieron nada en toda la noche. Porque él temblaba ante Dios. Entonces, si tú eres de los que tiembla ante un león, yo te digo, tiembla ante Dios primero. Tiembla ante Dios. Porque un león, claro, nos puede destruir el cuerpo, nos puede acabar acá, pero Dios es el que puede destruir nuestras almas en el infierno. Él es digno de ser temido. Entonces le debemos también otra acción, obediencia. Obediencia a Dios. Es decir, aceptemos y declaremos que su señorío sobre nuestras vidas es total. Salmo 96, 10, la primera parte dice, que digan las naciones, Dios es nuestro Rey. Dios reina, el Señor reina, iglesia. Este llamado a glorificarlo es porque Él se lo merece. Él es el creador del universo, Él es el dueño del universo, Él es el amo del universo. ¿Sabes qué significa eso? Que entonces Él es tu creador, tu dueño y tu amo. ¿Sabías eso? ¿Que tienes un amo? Amén, amén.
Pero no es un amo como los tiranos de este mundo. Es tu Padre amoroso que está en los cielos. Y que Él solo quiere lo mejor para ti. Pero quiere tu obediencia. Porque Él es el Señor. Por eso este llamado a glorificarlo es un llamado a toda la tierra, porque todos fuimos creados por Dios, ¿o no? Entonces no es un llamado solo para el pueblo de Dios, sino para todos los seres humanos. Él a todos nos ha bendecido sin excepción. Nosotros somos para Él, porque por medio de Él existimos. Este mundo entero está en las manos de Dios. Amén. Entonces no debemos tener miedo. El mundo está hecho un caos. Esto es una decadencia absurda, total. Y decimos, cada vez la inseguridad está peor. Y sí, cada vez está peor. Pero no debemos tener miedo de lo que pasa en este mundo. Ni perder la esperanza. Tal vez nosotros seamos de los que pensamos que este mundo fue abandonado por Dios. Y por eso es que está como está. O creemos que Dios no existe porque mire este mundo como está, ¿cierto? Pensamos también, podemos llegar a pensar alguna vez eso, hay mucha gente que piensa así. Pero Él tiene el mundo en sus manos. Con todo y el caos en el que está, Él tiene el mundo en sus manos. Versículo 10, completo, dice, que digan las naciones, Dios es nuestro Rey, Él estableció el mundo con firmeza y el mundo jamás se moverá. Él gobierna las naciones con justicia. Él reina en todo lo que está sucediendo. La Biblia dice claramente que un pájaro no cae a tierra sin la voluntad del Padre. Todo lo que sucede en este mundo es permitido por Dios, porque Él tiene un propósito con lo que sucede, así sea malo, y eso es algo que nuestras pequeñitas cabezas no pueden entender. Pero Él es el Dios que está en control de todas las cosas. Él jamás ha perdido el control y jamás lo va a perder. Todo lo que sucede en esta tierra, por Él es permitido. Si no lo permitiera, no pasa, punto. Y Él, si lo ha permitido, es porque tiene propósitos por medio de eso, pero eso sí, ojo, Dios es justo y juzgará a cada ser humano sobre la tierra conforme a lo que haya hecho. Y lo juzgará con justicia. Su juicio será justo. Entonces, quienes rechacen a Dios, escúchame esto, quienes rechacen a Dios no se pueden alegrar por el hecho de saber que Dios tiene el control. Los que rechazan a Dios no se pueden alegrar porque ¿sabes qué significa eso? Que Dios va a juzgar a cada uno por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y si una persona hace lo malo, va a ser juzgada justamente por eso, por Dios mismo. Entonces el que haya vivido separado de Dios va a morir separado de Dios por toda la eternidad, donde no hay paz, sino dolor, tormento y sufrimiento indescriptibles. Pero toda la creación, todo el resto de la creación sí se puede alegrar. ¿Por qué? Porque Dios viene a restaurarlo todo. Si te caben ambas cosas en la cabeza, que Él va a juzgar a todos los seres humanos por lo bueno y lo malo que hayan hecho y que Él viene a restaurar las cosas, pues es que así es. Si uno dice, oiga, ojalá venga un presidente que ponga en orden este país, ¿tú en qué piensas? Pues en cosas buenas. Y en cosas buenas que resultan siendo malas para otros, ¿cierto? Sí. Es decir, si uno piensa que venga un presidente que ponga orden en este país, ¿cuánta gente no se va a ir para la cárcel? Mucha gente, porque viene un hombre a poner orden. Si nosotros decimos, Dios viene a restaurar, mucha gente va a ser castigada. Todos los que rechazan a Dios serán condenados. El resto de la creación se puede alegrar. ¿Por qué? Porque se va a acabar el caos. Se va a acabar el caos. Por eso los versículos 11 al 12 dice, que se alegren los cielos, que grite la tierra de alegría, que ruja el mar con todo lo que contiene,
Que canten alegres los campos con todo lo que hay en ellos. Que griten de alegría todos los árboles del bosque. Entonces la creación puede y debe alegrarse porque su aflicción pronto terminará. ¿Sabías eso? Nosotros no vamos a salvar este mundo, es Dios el que lo va a hacer. Pronto terminará la aflicción y toda la creación descansará de la tiranía de los pecadores. Este mundo está como está, no por culpa de Dios, por nuestra culpa. Y nosotros, los que hemos sido salvados por Dios, también nos alegramos, ¿cierto? Nos alegramos con el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque seremos consolados. Y tenemos esta esperanza, que vendrá una nueva y mejor era para todos nosotros. Solo una persona cree eso. Pero no digan amén porque me extrañó la falta de amenes. Debería ser porque conocemos lo que la Biblia dice al respecto, hermanos. Y si no lo conocías, vamos a leer solo uno de los pasajes que lo dice. Apocalipsis 21 del 3 al 8. Esto es lo que viene para los hijos de Dios, para todos los que han creído en Jesucristo y lo siguen. Dice así: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. O sea, va a ser imposible que haya ateísmo en esa época, ¿sí? Porque ahora el hogar de Dios está entre su pueblo. Él va a ser visible para todos. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y atentos, versículo 4, precioso. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¡Wow! ¿Cuál rey del despecho se acabó? ¿Sí? Ya no más música gótica, ya no más emos, ya no va a haber llanto. ¿Tú te imaginas lo lindo que es eso? Yo la última vez que estuve triste fue ayer. Y ya no va a haber más llanto, dolor, tristeza. Todas esas cosas ya no existirán más. Entonces la gente que dice que el cielo es aburrido es porque no conoce esto. ¿Sí? Y el que está sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? Dios. Hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, o sea, Juan, que fue el que escribió esto, entonces me dijo: escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Hay que creer en esto. ¿Sí? Versículo 6 también dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. ¿Y quiénes son los que tienen sed y toman gratuitamente de los manantiales del agua de la vida? Los adoradores en espíritu y en verdad. Aquí está Dios con ellos. Versículo 7, los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Entonces los que creen que el cielo es aburrido, ya lo dije, y los que creen que el infierno es una farra así discoteca, no tienen ni idea lo que la Biblia dice. Porque ¿qué dice la Biblia? Versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte, el infierno. ¿Qué podemos concluir, iglesia?
¿Será que este mundo necesita urgentemente adoradores en espíritu y en verdad? ¿Será que este mundo necesita esa adoración que salva? Recuerda, adoración tiene relación con salvación. Porque Jesús dijo, ni aquí ni allí adorarán ustedes al Padre. ¿Recuerdan que Él dijo eso a la mujer samaritana? Y le dijo también, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces la adoración verdadera salva. Y como lo decíamos hace 8 días, solo una persona salva puede adorar verdaderamente a Dios. Hoy hay un clasificado en esta iglesia que dice, se busca adoradores en espíritu y en verdad. Hay vacantes. Quien quiera ser adoradores en espíritu y en verdad, sepa que se están buscando. Dios los está buscando para convertirlos en esa clase de adoradores. Pero esa clase de adoradores están en este mundo con una misión. Y no es darse gusto, no es comprar lo que quieren, no es ser famosos, no es tener likes, no es nada de eso. Es ser instrumentos de salvación. Tenemos el llamado de dar a conocer la gloria de Dios para que los pecadores escuchen, vean y crean en Jesucristo, para que sean salvos y glorifiquen a Dios disfrutándolo por toda la eternidad. Amén. Por eso el Salmo 96 cierra con el versículo 13 diciendo así: que canten en presencia de Dios, que viene ya para gobernar al mundo. Dios gobernará con verdadera justicia a todos los pueblos de la tierra. Entonces ponte de pie y abre tus labios y adora a Dios. Canta, canta donde estés, habla de Dios donde estés. Que el mundo entero sepa quién es este maravilloso Dios que ha venido a salvarnos. Amén.